Noches. El día de hoy les vamos a hablar sobre lo que es la recuperación, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Hay una serie de pasos por los que se atraviesa antes de alcanzar un cambio exitoso que se mantenga en el tiempo. Mi compañero Javier nos va a comentar un poco sobre tres puntos que son importantes, que es la autosuficiencia, la negación Y y la, la insujeción. bueno, buenas noches, primero que nada, placer estar aquí nuevamente. Este, este proceso es el que se da antes de que yo logre derrotarme, aceptar ese primer paso de mi potencia ante el alcohol o ante las demás drogas psicotrópicas, psicoactivas, donde emprendo el camino en ese proceso, los 12 pasos. Pero está este otro proceso antes de entrar al verdadero proceso. Por mi naturaleza humana, yo padezco de insujeción. No quiero sujetarme a nada ni a nadie, Ujú. ¿verdad? La rebeldía. Se me da como adicto también, lo aplico. Eh, Está lo que es la negación. Yo niego estar enfermo, pero esta enfermedad es la única que se niega, dice ahí. De hecho, la familia no lo ve como una enfermedad, ni la sociedad tampoco. Y yo como adicto niego estar enfermo. Entonces, paso este proceso de insujeción, de negación, y me resisto. El proceso de la resistencia. Me resisto a ese cambio. Hay una parte de mí donde yo sé que estoy mal, me gustaría el cambio, pero me da miedo vivir sin drogas, por mi dependencia de drogas. ¿Cómo afrontar la vida? Exactamente. No, no miedo, sino temores, ¿verdad? Porque los miedos son una cosa y los temores son otra. Tienen la misma sintomatología, pero son cosas distintas. Es interesante verlo porque los miedos nos protegen, Sí. son instintivos y son reales. Pero los temores son imaginarios y pertenecen al ego, porque el ego es un ser imaginario inclusive, ese yo falso, ¿verdad? Y es este pleito dual. Esto se da en ignorancia en el principio, porque yo desconozco lo que pasa en mí, obviamente. Pero no soy en esa capacidad para enfrentarme al mundo sin consumir, porque dependo de las drogas para todo, para toda acción, ¿verdad? Soy un individuo inseguro, temeroso, de repente me siento indigno, eh, me atrapan todas estas emociones negativas, ¿verdad? Y por mi personalidad de adicto, Autodestructiva. ¿verdad? Exactamente, es algo, inclusive ya cuando yo avanzo en las etapas, llega un punto donde de repente le pierdo el sentido a la vida, inclusive. Eh, entonces quiero y no quiero, ¿verdad? Algo me dice que sí, pero otra cosa me dice que no, Ujú. ¿verdad? Y es esa incapacidad de enfrentarme a la vida sin consumo. Y eso es lo que mucha gente no entiende, quienes no consumen. Inclusive otros que de repente están dentro del proceso y tal vez son de grados adictivos más leves, no entienden a otros que venimos con grados más fuertes en consumo, en cuanto a lo que es la parte física. Y también en cuanto a lo que es la personalidad, mi tipo de temperamento, ¿verdad? Eso es más susceptible psicológicamente y de repente puede ser más susceptible físicamente también, ¿verdad? Hay personas que, digamos, tiramos
tiramos a matar en cuanto a lo que es el consumo, a esa autodestrucción o a esa tanta dependencia del consumo. Sí, son los extremos. O sea, Sí, no hay puntos intermedios. O se consume todo o no se consume. sí, bueno, que eso es progresivo, ¿verdad? Son esas cuatro etapas de la tabla de la alcoholomanía, que se le aplica a la drogas también, porque no, hay unas diferencias ahí, pero Algo parecido. se aplica, ¿verdad? Sí, entonces, ¿cómo hago yo para pasar este proceso? El proceso de divorcio con las drogas, en el inicio, ¿verdad? Porque empiezo a escuchar a través de la parte psicoterapéutica de lo que debo de hacer, pero hay una lucha interna, porque Ujú. no estoy preparado porque ahora tengo que enfrentarme a abstemio. La Sí, famosa ambivalencia. exactamente. O sea, ya no es droga. Y fue puña, y a un adicto quitarle la droga, si realmente es un verdadero adicto, qué problemón, ¿verdad? O si es un alcohólico puro también, que su grado sea un grado grave en cuanto a consumo de alcohol, o esté en las etapas ya crítica o crónica. Entonces, ¿cómo devolverme, verdad, de donde me metí? Pero el meollo es que yo solo no puedo, obviamente, y no es al de simplemente escuchar en una reunión de 2 horas y irme a ver qué hago con mi problema, no. Yo aquí necesito un padrino, alguien que haya pasado por el proceso y que me guíe, porque hay todo un conflicto emocional en mí y en ese mundo secreto, inclusive, porque yo de repente llego a un grupo de autoayuda y no confío en nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué asunto? No estoy dispuesto de repente a abrirme a hablar con nadie todavía. Sí, menos comentar todo lo que ha venido Sí. pasando. Y de repente yo puedo, eh, por la lógica de la razón, sacar de que estoy mal en los diferentes factores, ¿verdad? Físicos, por el consumo, también familiares, económicos, emocionales, mentales, todo esto que se une en este asunto. Pero ¿cómo poder yo enfrentarme a este proceso y sin droga en medio que todavía soy dependiente de ella? Va a ser ese proceso de abstinencia, Ujú. ¿verdad? En la parte física, pero también existe en la parte emocional, ¿verdad? Una dependencia emocional, no solo física, es emocional. Yo quiero doparme en la parte física, ¿por qué no? Quiero buscar placer, eh, quiero desinhibir, ¿cómo es? Desinhibirme sería, Sí, a sí, través de la droga, tener ese placer de ¿sí? forma rápida. A través de ese escape, ¿verdad? Escapar a mis realidades internas, a mis inseguridades, mis temores y demás. Eh, entonces tengo que pasar ese proceso inicial, ¿verdad? Muchos duramos, yo al menos duré 4 años para poder emprender el camino, entrando y saliendo del grupo, no del programa, pues no está ni en el programa, tan siquiera, está yendo al grupo simplemente, no está en el programa todavía, está yendo al grupo, a escuchar, qué sé yo, ¿verdad? Por mi necesidad, pero en este pleito con las drogas, pensando en ellas, todavía amándolas, en especial necesitándolas, siendo dependiente de ellas. Yo adopté un sistema de vida sin darme cuenta cuando empecé a consumir a los 12 años, en mi caso, me adopté un sistema para enfrentar la vida a través del consumo sin darme cuenta. De repente empecé en uno de los 5 factores que hacía que esta enfermedad, como el social, siguiendo a las masas y el cultural, viendo lo normal inclusive en aquel momento, pero este, entonces tengo que pasar por un proceso que se llama el proceso del divorcio con las drogas, que es doloroso, porque yo las amo,
y en especial las necesito para enfrentarme a la vida. No soy capacitado para enfrentar la vida sin drogas. Sí, porque ha sido el único método de afrontamiento conocido y que de una u otra forma ha surtido efecto. Sí, hasta cierta medida me ha ayudado en la primera etapa, ¿por qué Ujú. no? A la prealcohólica, preadicta, que es la primera, ¿verdad?, que me atrapa y me enamora, me seduce, me conquista y me vuelvo dependiente de las mismas. Eh, y este sistema casi todo lo adoptamos en la adolescencia. La mayoría empezamos en el consumo en la adolescencia. Unos antes, otros después, pero la mayoría empezamos en la adolescencia, a partir de los 12, ¿verdad? Entonces, este sistema lo adopté yo a los 12 años. Y de repente tengo 30 o 40, qué sé yo, o hasta más, y sigo en esa condición de esos 12 años. Ese fue el sistema que adopté y lo mantengo a mis 40, 50, 30, qué sé yo. Ujú. ¿Verdad? Entonces me quitan mi aliciente ¿Y ahora y qué? viene el conflicto interno. ¿Ahora qué? Ahora, ¿cómo hago? O sea, ocupo algo que sustituya la droga. Y ahí es donde muchas veces se caen otro tipo de dependencias que no tiene que ver ni con sustancias en Sí, sí. los reemplazos. Ajá. Yo hago reemplazos que son también dependencias, ¿verdad? Y son adicciones, no son drogas psicotrópicas, pero sí son otro tipo de adicciones. Y de hecho hago reemplazos. Y también escapando a mis realidades internas, a mi temor egocéntrico, ¿verdad? Inclusive se escapa a través de la droga y también se escapa a través de otro tipo de adicciones. Adicto al sexo, a la comida, Juego. a los juegos de azar, adicto Deporte. a lo material, adicto al aseo de las mujeres, por ejemplo. El deporte. Sí, también son escapes a mis realidades internas. Entonces, yo ocupo algo que reemplace mi consumo de drogas, esa dependencia, ¿verdad? Autodestructiva, por una dependencia no destructiva, Sí, entre una dependencia comillas. sana. Y de hecho que la hay, ¿verdad? Y los 12 pasos Ujú. me presentan ese plan para no tener que depender más de drogas por completo. Pasar de amarlas a odiarlas y pasar de necesitarlas a no necesitarlas, ¿verdad? Y pasar de ser dependiente a ser independiente por completo de drogas, ¿verdad? Este plan se da. Es interesante porque los 12 pasos es un programa comprobado, eficaz, eficiente, funcional, un programa de esperanza, ¿verdad? No hemos visto a una persona que adopte estos principios en más de 80 años que tiene de existir. Son ideales perfectos. Funciona si los aplico a la perfección. No es que tengo que practicarlos a la perfección, como mucha gente lo interpreta, ¿no? Nadie los practica a la perfección, dice ahí. No, ni los van a llegar a practicar. Exactamente. Sino que son ideales perfectos en el aspecto que si los aplico, reitero, funcionan a la perfección. Al menos en la actualidad hay más de 2 millones de personas recuperadas en el mundo. Alcohólicos Anónimos está distribuido en 180 países de los 195 que hay en el mundo. Y hay alrededor de 123.000 grupos en el mundo. Sí, entonces es un programa efectivo, no falla, ¿verdad? Me promete sano juicio, la recuperación si lo aplico, me lo promete, Pero hay que someterse. pero hay que pagar un precio. Ajá. Y ahí es donde muchas veces no se quiere ir más allá porque no se quiere nada que tenga que ver con el dolor. Todo lo que lleve dolor, no solo quien consume, sino también nosotros, cualquier ser humano, a nadie le gusta el dolor.
a nadie le gusta sufrir, pero es que hay situaciones en las que el sufrimiento permite el crecimiento, no hay de otra, hay que atravesarlo, hay que pasar muchas veces hasta por el medio de la situación. Esto claramente no conlleva a que cada vez que siento dolor voy a consumir, porque exactamente yo dejo el consumo. Ahora empiezo a afrontar la vida como todo ser humano la afronta, todo ser humano que no consume, que es llevar una vida, vamos a ver, de trabajo, familia, si tiene familia, y diferentes actividades que no incluyen el consumo y tampoco están exentos de no pasar una muerte, de no pasar una enfermedad, de no pasar por situaciones dolorosas, pero cuando ya entramos en ese momento en que, ok, dejo de consumir, ¿qué vendrá? Vienen situaciones difíciles, vienen momentos difíciles, vienen momentos en los que tanteo a ver si el consumo es la opción nuevamente. A pesar de Gra- todo el malestar, todo el sufrimiento, porque tenemos la famosa memoria eufórica, solo nos acordamos de los momentos suaves. Pero después de eso, dejamos de lado todas las humillaciones, todos los malos tratos, toda la pérdida de dignidad, porque se va la dignidad, esa autoestima sumamente dañada que ya viene desde pequeño y se termina de hacer pedazos con el consumo y me estoy recuperando y vuelvo otra vez, entonces empeora la situación más drásticamente. Yo pienso que cada vez que se consume es peor. Ya en esto no hay como el punto de ese de que tal vez antes se consumía y no eran tantos los efectos negativos. Y ahora cuando se entra en un proceso de recuperación hay muchísimo que perder. O sea, cada vez va más en picada. Sí, dice por ahí que para nosotros el consumir es morir, Ujú. y morir de muchas maneras, ¿verdad? Primero nos mata familiarmente, lo primero que nos quita, la familia. De hecho, va de la mano que me va robando mis facultades cerebrales, ¿verdad? Pero después de que me quita la familia, también sufro un divorcio con la sociedad como adicto, me despojan, Sí, porque llego a un estado animal. ¿sí? Me aíslan, me convierto en un antisocial, obviamente. Mm. Después me mata académicamente, si es que algo estudio, en un momento. Después me mata laboralmente también, si trabajo, perder los trabajos que sean. Eh, y por último me mata físicamente, ¿verdad? Me castiga antes de matarme físicamente, Claro, todos los mejores sueños, todas las mejores ideas ¿verdad? se fueron. Y es relativo, hay gente que los mata muy rápido Ujú. y físicamente. Sí, Hay otros que duramos más años en consumo. Yo era 28 y gracias a Dios aquí estoy, ¿verdad? Pero en los otros campos sí me mató, claro que me mató, ¿verdad? y es lento, hay veces no es tan rápido y se va viendo el proceso de deterioro. Sí, es interesante porque en el alcohólico puro es más lento el proceso que en el adicto a drogas. En el adicto a drogas es más rápido el proceso de autodestrucción, ¿verdad? Sí, En lo que hablábamos antes en cuanto al dolor, yo sea adicto o no sea adicto, viéndome como un ser humano, tener que enfrentarme al dolor o a las desgracias que trae la vida. La vida es así, aunque no quiero nada con dolor, obviamente. Pero yendo a lo que es este proceso y hablar de dolor, primero que nada yo tengo que enfrentarme a mí mismo, a mis realidades, las cuales nunca enfrenté, siempre escapé en el consumo de drogas, que es una característica de un adicto, escapar en drogas. Eh, entonces tengo que enfrentarme a mis realidades, en los diferentes factores, ¿verdad? Y es doloroso ver el vendaval que dejé, por ejemplo,
los daños que he hecho, Lo que se fue. eh, lo que se fue, lo que se perdió, lo que pudo haber sido y no, lo que pudo haber sido y no fue, relaciones de diferentes índoles, ¿verdad? Amorosas, que se perdieron, inclusive el perder los vínculos y los afectos con mi familia, por el consumo de drogas, el divorcio con las... Yo tuve ese divorcio por completo con la sociedad, por completo. Me quedé solo, solo, pero por completo. Hasta los mismos compañeros de drogas me abandonaron, ¿verdad? Esta enfermedad solitaria, terminó solo. Y así fue, mi familia me abandonó por completo, me desechó al final. Me amaban, como me aman, todavía me aman, siempre me han amado, pero al punto de todo lo que causó el consumo de drogas, ¿verdad? Era mucho el daño que yo le hice a mi familia, entonces me desecharon. Mi padre me dijo que desaparezcase de la faz de la tierra, no quiero verlo nunca más en mi vida. Así me dijo mi padre, amándome, porque era mucha la problemática. Eh, y los vecinos que me vieron criarme también me desecharon por completo, no me saludaban, nada, nadie, todo el mundo me desechó por completo. Sí, un divorcio completo. Total, pero total, fue verdad. Me vi en la calle abandonado, ¿verdad? De la indigencia, inclusive. Y qué difícil, porque ahí lo que pasa por la mente, o sea, no siempre es recuperarse, sino llegan esos patrones de pensamiento autoderrotantes, que esto es lo que me toca, no hay más allá de esto y posiblemente muera en esta condición. A muchos les toca así, ellos creen que ese fue su destino. Sí, mueren así, creyendo que nacieron para Sí, eso. y mueren ahí en eso. Sí, es muy interesante, ¿verdad? La mayoría mueren ahí, consumo, ¿verdad? Quienes ingresan al consumo de drogas, contando el alcohol, y es la minoría se salva. Pero vos sabes que hay algo interesante en esto, que usted lo mencionó antes, sí, que es el tema de los procesos. Nadie quiere someterse a un proceso, porque los procesos no son de días, no son de meses, o sea, son años para generar cambios. Y esto aplica para todo, no solo para las sustancias psicoactivas, sino para cualquier cosa en la vida. Ahora es muy interesante, yo puedo adelantar el proceso, ¿verdad? Pero hay tanta situación emocional interna, obviamente, y mental, que, o sea, yo ocupo ver cómo me acomodo para poder alcanzar el objetivo. Pero yo al menos pasé 2 años llorando, los primeros 2 años yo los pasé llorando, pero eso fue lo que me ayudó, ¿verdad? Yo escuchaba, yo duré 4 años para poder quedarme, entrando y saliendo del programa, yendo a consumir y venir, y a los 4 años me derroté, gracias a Dios que tuve la oportunidad. Eh, pero no fue fácil. Por ejemplo, nadie me da trabajo por mi mala reputación. Después de enfrentarme a mis realidades sin consumo, eso fue mortal, ¿verdad? Estuve haciendo mi abstinencia, ¿por qué no? Pero el más bravo fue el interno. Enfrentarme a mí mismo, a mis realidades sin consumo, Y el desastre que quedó. ¿verdad? Exactamente. A ver todas mis realidades así, al rojo vivo, sin droga, enfrentándolas. Fue muy duro, muy doloroso, claro. Sin embargo, fue interesante porque algo me dio la fuerza en medio de la ignorancia. Y yo me dije, yo quiero ser un hombre libre. Libre de la droga, pero yo quiero ser libre en mi pasado también. Yo lo entendí en aquel momento, el inicio. En medio de lo poco que he escuchado, en pocas reuniones, a partir de cuando ya emprendí el camino, ¿verdad? Ya sin droga, enfrentándome al robo vivo, reitero, y pagando ese precio. Yo dije, prefiero morir que volver a consumir, ¿verdad? Y también yo quería ya suicidarme. Por eso fue que busqué ayuda, Claro, es una opción viable en medio del caos y el ¿verdad? dolor. Yo quería suicidarme. Eh, y yo,
me dice, si no hago algo, lo voy a ejecutar, ujú. ¿verdad? En muchas ocasiones pensé en ir a esos lugares, ¿verdad? De bajo fondo y de repente quería que alguien me matara. Sí, ojalá No eso quería no. vivir, Ujú. quería como que alguien me matara. ¿Verdad? Y en cierta medida hubieron ocasiones cuando se presentaron para ello y no se dio, gracias a Dios. ¿Verdad? De repente yo, en medio de todo, tal vez cambiando la cena y tuve que defenderme por instinto, ¿verdad? Pero esta es la droga, ¿verdad? A esto quiere llevarme, a destruirme. Pero hablando de lo que es el dolor, para enfocarnos en ese tema, el precio que tengo que pagar, reitero, es enfrentarme a mis realidades, que va a ser doloroso. Voy a tener que rascarme las llagas que me va a doler de mi pasado. Y también tengo que enfrentarme a la obligación de mi ego a través de los 12 pasos, que es dolorosa también, desde el inicio, ¿verdad? También el dolor, de hecho en el inicio yo no entiendo por qué voy a crecer en el dolor. Yo me decía, pero ¿por qué en el dolor, verdad? Hasta que en el tiempo entendí para qué era el dolor. Vamos a crecer en el yunque del dolor. Y es interesante porque dice que el hierro, en 3 ocasiones que se calienta al rojo vivo, se convierte en acero, ¿verdad? Y eso se da en el individuo. Yo ocupo hacerme fuerte en este asunto, yo ocupo carácter para esto, y no lo tengo en el inicio, de bronca, y ocupo carácter, pero no lo tengo, entonces se me hace un problemón. Pero tengo que estar siendo muy dependiente del grupo, de un padrino, confidente, ¿verdad? Y demás, y ojalá en especial de un ser superior, obviamente. Yo tuve un gran problemón porque yo llegué odiando a Dios, entonces fue un problema serio en el inicio. Pero sin embargo, yo quise pagar el precio y iba a pagar el precio que sea, el que sea. Pues esa es la dinámica, ¿verdad? Es llegar, llegar culpando a Dios, llegar culpando a los demás, llegar culpando a la familia. Entonces entra uno que muchas veces eso no lo permite a uno salir de donde sea que esté, que esa autoconmiseración. Pobrecito yo, lo que me hicieron. Y es que en esto no es lo que me hicieron, es lo que yo permití. Porque muchas de las cosas que se atraviesan a lo largo de la vida, yo les he dado cabida, yo les he dado pie, yo he permitido que de una u otra forma se den. Y muchas veces sí, por no tener personalidad, por no tener carácter, este, Ni tampoco identidad. sí, también, y también dependiendo cómo yo me crié, cómo yo fui creciendo, con lo que me inculcaron, si desde pequeño me están diciendo que no sirvo para nada, pues claramente voy a ser presa fácil cuando vaya creciendo, porque básicamente voy a seguir con ese patrón, no me merezco nada, voy a estar en relaciones disfuncionales, me voy a relacionar con la sociedad de una forma insegura, siempre protegiéndome porque creo que siempre me van a hacer daño y siempre voy a ser víctima de las circunstancias, cuando la realidad es que la vida siempre ha sido dura, la vida es difícil y será difícil por lo largo del tiempo. Entonces, cambiar esa ecuación no es algo que se pueda. O sea, yo soy el autor intelectual de eso que estoy viviendo hoy, el día de hoy. Yo veré Sí, si me considero víctima sí, o autor de mi futuro. exactamente, yo ocupo dejar de ser víctima, pero sabiendo que el eje central de esta enfermedad es el ego es el quien me produce todos mis conflictos, ¿verdad? Ujú. Mis temores irracionales. Yo de niño no podía defenderme para que no me hicieran daño, estaba incapacitado, ¿verdad? Tanto de repente daños en mi hogar como daños fuera de mi hogar, ¿verdad? Y el problema es si yo sigo ya siendo ya un adulto, 20, 30 o demás, y seguir
permitiendo que todo el mundo me haga daño, ¿verdad? Cuando usted se puede analizar eso, permitir que todo el mundo me haga daño o yo sentirme víctima de las circunstancias, hay un objetivo en mantener ese patrón de comportamiento. Sí, es tan interesante porque yo inclusive de repente, yo lo veo normal y yo creo que yo soy así y que tiene que ser así, ¿verdad? Ajá, ajá. Y si yo lo creo, lo hago realidad. Sí, Y muchas veces no queremos nada que tenga que ver con hacernos responsables. sí, también, es que todo esto va de la mano, ¿verdad? De donde yo, cuando yo empiezo a consumir, aparte que sea el caso, ¿verdad? Donde hogares donde no, mis ídolos, que son mis padres, por ejemplo, no me dan ni la seguridad, no me dan el ejemplo, no es la regla, ¿verdad? Hay hogares donde de repente sí hay un ejemplo, Ujú. de repente Sí, sí, no, hay no, cierto afecto, vínculo, ¿por qué no? Tal vez hay ciertas fallas, ¿por qué no? pero lo normal. Lo normal, exactamente. Y sin embargo, un individuo ingresa al consumo y hay toda la temática, ¿verdad? En cuanto a la herencia, la parte física, que se habló en el video pasado. Pero por general, casi siempre venimos de hogares disfuncionales, dice. Entonces yo no me creo, no crezco como las demás personas. Y veas qué interesante, yo no conozco a una persona que haya consumido sustancias psicoactivas que no haya tenido un trauma. O sea, el trauma es la base. Ya digamos, con todos los estudios que han salido y todo eso, el trauma, vamos a ver, toda persona que consume tuvo un trauma en la infancia, ya sea abuso emocional, físico, sexual o cualquier otro tipo de trauma que se pueda generar, es un común denominador entre quienes consumen. Y es interesante, pues eso es de la humanidad también, no Ujú. solo los adictos. No, no solo quien Usted consume. es un asesino en serie, por ejemplo, y hubo un inicio para que se convirtiera en eso. Sí, hay un disparador. Casi que la mayoría reciben daños de niños, Es que en ¿verdad? en la infancia se marca todo. Y ahí es donde vamos, ¿verdad? Ahí es donde nacen los odios, los sentimientos, y a mayor daño voy a ser más malo. Sí, No la regla, hay gente que ha recibido mucho daño y no llegan a eso, pero la mayoría sí. Hablando de la humanidad, ujú. ¿verdad? Sí, son como los extremos, o hacen daño o permiten que abusen de ellos. Sí, ahora, volviendo a lo que usted mencionaba de un antes y un después, ¿verdad? El programa quiere que yo esté aquí en el ahora, no en mi pasado. Yo he guachapado los acontecimientos de mi pasado, ¿verdad? Como usted decía, vengo marcado por ciertos acontecimientos, traumas, situaciones que se dieron, ¿verdad? Entonces esto no me deja desarrollarme como ser humano, sino que y ingreso al consumo de drogas y adquiero la identidad y la personalidad de un adicto, ¿verdad? Entonces me comporto como tal. Y es muy curioso porque no se justifica, pero de una u otra forma, ese método de afrontamiento, ese método de escape, en esos momentos aliviana a la persona, le quita un montón, o sea, tal vez temporalmente, pero le quita un montón de cargas, de complejos, este, de acontecimientos que ha vivido, que le venían pesando mucho, para simplemente empezar a liberarse, aunque temporalmente, pero empieza esa liberación, que ahí de una u otra forma se empieza a buscar más el consumo. Sí, es porque es progresivo el asunto, ¿verdad? Ujú. Ocupo más dosis, más cantidad de droga para tener el mismo efecto. Pero cuán interesante, ¿verdad? Es el ver
volviendo al tema del dolor, ¿verdad? No todo el mundo está dispuesto, le vemos al dolor como la peste, dice ahí. Ujú. Y sin embargo yo tengo que enfrentarme a mí mismo, ¿verdad? Y tiene que enseñarme, alguien tiene que explicarme cómo hacerlo. Sí, la bronca es conmigo. Yo ocupo que alguien me explique cómo hacerlo, alguien que tenga la experiencia vivida y me guíe. Conmigo lo hicieron, obviamente, yo tuve un padrino y, y emprendí el camino con la ayuda de él. Y estoy con él como unos años, a 1 año y 7 meses más o menos, ¿verdad? Y él mismo me dijo que no me hiciera dependiente de él en el tiempo. Ujú. Él me dijo eso. Y después de ahí me enfrenté en este asunto a través del aprendizaje del grupo. Eh, ya cuando la obsesión me abandonó, hay un tema muy especial ahí, cómo es la manera para que la obsesión me abandone, ¿verdad? Eso está en el paso 6, donde dice que en el momento en que decidimos poner la casa en orden y le pedimos a un ser superior que nos librara de nuestra obsesión, exactamente él lo hizo así. Eso dice el paso 8, ¿verdad? Eh, Fue muy interesante porque yo esto lo hice antes, sin darme cuenta de ese paso 8. Yo empecé a escuchar que las relaciones retorcidas con mis semejantes eran la mayor causa de mis sufrimientos. Y dije, bueno, ese es el primer punto, vamos a ver. Pues si esto es lo que me hace sufrir, es lo que tengo que atacar. Primero, el primer paso, obviamente, por la redundancia. El primero, ¿ok? Pero en cuanto a lo que es mi parte espiritual, las relaciones retorcidas. Y bueno, entonces yo voy a ir acomodando este paquete. A través de la ayuda de mi padrino y leyendo el paso de lo que es, porque los pasos van en secuencia, pero yo lo que hice fue ir a tocar los pasos de adelante y no me voy a esperar 10 años para llegar a ese paso, o 5, para quitarme un broncón que tenía interno que me estaba perturbando muy fuerte. Yo cómo quitarme todo eso, tocar las áreas más fuertes, tratarlas, ¿verdad? Antes de llegar a la secuencia, en los pasos. Yo lo hice así y me funcionó, claro que me funcionó. Yo decidí poner la casa en orden desde el primer paso, sin darme cuenta de lo que decía en el 8, nada más que escuchando de lo que decían, y yo lo hice y me funcionó. A los 2 meses me fue la obsesión. En el momento que decidimos poner la casa en orden, mucha gente dice que es en el paso 6, ¿verdad? De hecho, si usted va a la secuencia, es ahí. Sin embargo, si yo decido poner la casa en orden desde antes, se va antes. La obsesión, ¿verdad? ¿Y qué es poner la casa en orden? Hay todo un tema también. Sí, el sistema de poner la casa en orden, que va hasta el paso 9, que el día todos lo mencionábamos, es donde yo voy. Los dos primeros pasos son de aceptación y los demás pasos son de práctica. Un proceso para toda la vida. Ujú. Ahora, el proceso inicial no es para toda la vida. Este proceso de ordenar la casa tampoco es para toda la vida. El proceso inicial, por ejemplo, es donde yo empiezo en este negocio con las drogas que mencionábamos antes, para entrar en esa transición, ¿verdad? En la transición reitero, de ser dependiente de drogas a convertirme en un independiente de las mismas, por completo, ¿ya? Aunque seguiré siendo un adicto hasta que me muera, aunque no consuma. Es interesante, sí, pero yo lo que necesito es, para inmunizarme, ordenar la casa. Ya, todas estas cosas que lo menciona el paso octavo también, sobre todo lo que está en mi subconsciente. Algo mencionábamos ayer en la reunión del grupo, en cuanto a lo que era los conflictos emocionales. Los conflictos emocionales, toda esa situación de las relaciones deterioradas con personales, interpersonales inclusive, y, la, y también mi autorrelación destruida, personal,
no sé ni conmigo. Sí, Como